Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento, es decir, material bibliográfico y gráfico desde 1960 en adelante. Con el objetivo de acercar a nuestro público a los libros, la lectura, la escritura, a nuestros gestores culturales, a nuestra historia, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Esta noche, como parte de nuestra programación virtual, les presentaremos una charla muy dinámica en compañía de nuestro querido amigo y disertante, el licenciado Sorel Edwin Suárez. Él es docente, hace ya más de 28 años. Es graduado con honores de economía, de economista. Recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis en Economía, otorgado por el Diplomado de Altos Estudios Nacionales. Es escritor del bestseller boliviano en pedagogía, Profe, editado por la Universidad Galeana Moreno y que ya está en su 11ª edición. Ha llevado a cabo más de 300 conferencias en temas de educación, pedagogía y capacitación en escuelas, universidades, corporaciones, fundaciones y otras entidades privadas. Es actualmente supervisor de calidad académica y catedrático de la Universidad Privada Boliviana. Como decimos hace un momento, estamos en las mejores manos para aprender de este tema de pedagogía, como es el tema de docentes exitosos, organización del aula. Esta va a ser la parte 1 que nos va a dictar el licenciado Sorel y estamos, la verdad, todos muy agradecidos por la conferencia que nos está brindando. Quisiéramos empezar de igual manera esta noche agradeciendo a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña en cada una de nuestras actividades ya durante más de 5 años y que ustedes pueden pasar a disfrutar en las direcciones que aparecerán debajo en la pantalla. De igual manera, quisiéramos agradecer a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de la pantalla chica en todo nuestro departamento. Muchísimas gracias, señor Sorel, por brindarnos una charla más para nuestros usuarios, para las personas que están siempre siguiendo las conferencias, charlas, entrevistas que damos en la Biblioteca Departamental. Le agradecemos, la verdad, que nos permita tener esta oportunidad nuevamente de poder aprender muchísimo de usted. La anterior charla fue, la verdad, muy dinámica, muy concurrida y estamos seguros que en esta ocasión no va a ser diferente. Buenas noches, señor Sorel. Muy buenas noches, estimada Osana. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Deseo de corazón agradecer y felicitar al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz por esta iniciativa. Realmente todos los escritores estamos chochos con usted y con su trabajo. Y gracias nuevamente. Por supuesto, a la Biblioteca Departamental que usted coordina. Muy bien, amigos. Si ustedes son docentes y si no son docentes,
el día de hoy les puede interesar. Si ustedes algún día van a dar alguna capacitación, si ustedes van a hablar con su equipo, si ustedes tienen que enseñar algo a alguien, esta clase les importa. No solamente es para profesores. Básicamente, el día de hoy voy a hablar sobre cómo organizar el aula antes de la clase. Porque nuestra clase, como docentes, como capacitadores, empieza antes de la clase. Antes que nada, quiero invitarlos a que me contacten. Este es el QR de mi página de internet. Yo estoy encantado en hablar sobre temas de educación. Puedo visitarlos, podemos contactarnos, podemos hacer otros simposios, mesas redondas, absolutamente lo que ustedes deseen. Entonces, si quieren, este es el QR al que ustedes puedan contactar. Muchísimas gracias. Empecemos. Muy bien, el inicio para mí fue este libro. Me tomó 10 años investigar para este libro. Yo estaba teniendo un muy mal momento como profesor. Realmente sentía que mis estudiantes me estaban avasallando. Y yo necesitaba encontrar nuevas formas de entenderlos, de comprender por qué era tan difícil la educación. Tuve la suerte de contar con un director que me apoyó totalmente en todas mis investigaciones, en todas mis visitas a otros docentes. Y fue gracias a eso que yo logré escribir un libro donde básicamente cuento los inventos que hice respecto a técnicas de estudio. Y básicamente en este libro también cuento mucho de lo que es ser profesor en las aulas bolivianas. Y también muchas estrategias del aula que, según me cuentan muchas personas, han podido leerlas y aplicarlas inmediatamente. Una parte importante del libro es justamente la que vamos a ver hoy día, la preparación de la clase antes de la clase y los primeros instantes de la clase. Espero que les guste mucho. Les repito, no es solamente para profesores. Ustedes pueden aplicar esto en absolutamente cualquier nivel de capacitación. Soy docente por 28 años. Además, los últimos 10 años soy supervisor de calidad educacional, lo cual me ha permitido observar cientos y cientos de horas de profesores haciendo cosas muy interesantes en el aula. Y por supuesto también quiero compartir con ustedes aquello, cuáles son las mejores prácticas que nosotros podemos compartir. Quiero compartir con ustedes de forma muy dinámica. De esa manera los invito una vez más a tomar sus teléfonos, habilitar la cámara y leer este QR. Este QR los va a llevar inmediatamente a el grupo de WhatsApp que se llama Docentes Exitosos. Básicamente lo que quiero hacer es algo nuevo. Quiero invitarlos a ustedes a que a medida que avancemos esta exposición, ustedes vayan escribiendo sus preguntas, las cuales me comprometo a contestar. ¿Ok? Entonces ustedes anotan las preguntas mientras vamos avanzando. Me parece esto mejor a esperar al final y a realizar las preguntas. Entonces, a medida que ustedes vayan teniendo sus preguntas, a medida que ustedes quieran compartir algo, por favor, vayan anotando sus preguntas. Ok, empecemos. Número 1. La posición de las sillas. Es vital que el docente tenga una idea clara de cuán cerca quiere a los estudiantes. Probablemente hay docentes que piensen de forma distinta de la mía, pero yo considero que lo peor que se puede hacer es permitir que los estudiantes se sienten hasta atrás del salón. Una de las formas para evitar a ello es eliminar las sillas de atrás. Una de dos, puedes sacarlas del salón o lo que yo prefiero hacer es aumentar el número de columnas. Y como ustedes pueden ver, en esta foto tenemos 3 columnas de sillas. Yo lo que haría es aumentar al menos a 4 columnas. Obviamente va a quedar menos espacio para caminar en medio de ellas, pero los estudiantes van a estar mucho más cerca del profesor. Y esto es un paso muy importante en base a todo lo que he observado, porque
Si ustedes han sido docentes en aulas, la primera fila y tal vez la segunda fila, usted puede ver exactamente qué están haciendo. A partir de la tercera, uno no sabe qué está pasando. Por supuesto, no confía en los estudiantes, pero es parte de mi experiencia y también parte de la experiencia de muchas de las clases que he observado, donde incluso desde la primera fila, en cuanto el docente se da la vuelta, los chicos ya están en el teléfono o están escribiendo notas o todo aquello. Por lo tanto, yo sugiero y yo personalmente prefiero que los estudiantes estén mucho más cerca a mí. Y esto va muy ligado al siguiente punto. Cuando nosotros tenemos estudiantes que ingresan al aula, ¿dónde se sientan ellos? ¿Se sientan en el primer lugar, cerca de usted? Nunca. Los estudiantes siempre van a hacer un cálculo de cuán rápido pueden salir del aula sin ser molestados. Entonces siempre se sientan lejos del aula, lejos de la pizarra, lejos del profesor. Y lastimosamente yo he visto docenas y docenas de casos donde los profesores empiezan la clase de esta manera. He visto muchísimos casos, sobre todo en la universidad, donde la mitad de las sillas están vacías, todos los estudiantes están en la parte de atrás y así es como empieza la clase el profesor. Personalmente, yo jamás empezaría una clase así. No importa cuánto tiempo me tome, voy a hacer que los estudiantes vengan adelante. Al principio, por supuesto, van a reclamar, van a argumentar, se van a quejar, van a hacer chistes y lo van a lograr. Pero si usted permanece de esta manera todos los días, al final ya no va a ser un problema y los chicos incluso ya van a saber que prefieren llegar y sentarse adelante. Por supuesto, usted necesita mucha confianza en sí mismo y con los estudiantes para lograr esto. Siempre hábleles con respeto, pero firmemente. Invítelos, por favor, a tomar las sillas de adelante y mientras esta sea una rutina, usted no va a tener problemas. Hay muchos defectos si es que empezamos la clase con asientos en blanco. Básicamente, hay un espacio y nosotros estamos aceptando que hay este espacio. Cuando los estudiantes están cerca, nos pueden ver más claramente, nos pueden escuchar mejor, pueden ver nuestros monitores o nuestros pizarrones de mejor manera. Y el ambiente es totalmente distinto. Cuando empezamos la clase con estudiantes hasta atrás del curso y asientos vacíos en medio, hay una falta de energía interpersonal entre el profesor y los estudiantes. Así que yo definitivamente les recomiendo nunca empezar una clase de esta manera. Hablemos un poco de la pizarra. A mí me gusta empezar la clase dándoles cosas que hacer. Y normalmente yo me voy hasta el último asiento y empiezo a ver qué es lo que ellos hacen adelante. Muchas veces una persona o un grupo de estudiantes. Y estando en ese lugar, en el último asiento del aula, me doy cuenta que es muy difícil ver la pizarra. No sé si ustedes como profesores alguna vez se han sentado en las sillas de atrás del aula. Lo que se puede ver es exactamente lo que ustedes ven en la foto. Y eso, en la foto ustedes tienen un aula pequeña, pero si se sientan ustedes en una de nuestras aulas con 30, 40, hasta 50 estudiantes, es muy difícil poder ver la pizarra. Para ello hay dos soluciones. Número uno, contar con una tarima, que ya no son populares, por lo tanto es muy difícil encontrar instituciones que hagan fabricar una tarima para el profesor. Y si fuera así, si es que no hay tarimas, lo que yo sugiero es no escribir por debajo del horizonte de las cabezas. En la foto usted ve que hay una niña rubia y parece un muchacho de pelo negro. Entonces yo personalmente dividiría la pizarra en dos y mi límite inferior sería la mitad de la pizarra. Porque si usted sigue escribiendo por debajo del horizonte de las cabezas, lo que va a tener es que los chicos van a enloquecer tratando de ver qué hay en la pizarra y si es que usted les pide que lo copien, peor. Entonces, imagínese un chico que está por detrás de tantas personas, realmente le va a costar mucho. O sea, si se sienta hasta atrás, probablemente ya tiene problemas escuchando la clase.
por el ruido, por el cuchicheo, por todo aquello. Y de paso tienen el problema de la pizarra. Este es un tema que he tenido la suerte de observarlo en muchísimas aulas y realmente los chicos, he visto la frustración de estudiantes que quieren prestar atención, que quieren leer qué es lo que está en la pizarra y con frustración dicen, sí, no veo, no entiendo. A veces es porque no tienen lentes, es algo muy interesante, es muy recurrente. Muchas veces es porque la letra del profesor es mala. Cuando digo mala me refiero a pequeña, no toma en cuenta que el último estudiante está a unos 10 metros y que la letra con la que escribe no es clara. A veces los marcadores no son los adecuados, a veces la luz no es la adecuada. Entonces realmente hay muchos factores, pero como profesores nosotros tenemos que ver desde los ojos de los estudiantes. Entonces, el día de mañana mismo, usted llegue temprano a su aula, escriba con la letra que normalmente escribe en la pizarra, váyase hasta el último asiento y vea si es que usted puede verlo. Y si puede verlo con comodidad con personas sentadas delante suyo. A todos los profesores a quienes hemos recomendado estas estrategias del uso de la pizarra han mejorado mucho y muchos de ellos incluso han reportado que se sienten sorprendidos por cómo algunos estudiantes que estaban totalmente desconectados del aula realmente han podido reintegrarse porque ahora la conexión y la información es mejor. Yo creo que hay algo muy importante que nos ha enseñado la virtualidad. Y es que la virtualidad tenía algo y una ventaja que nadie puede negar. La calidad de la información que recibían los estudiantes era de 100%. Si yo realizo una tabla, si yo realizo unas notas y se las paso al estudiante virtualmente, el estudiante lo recibe en 100% de calidad. Ahora que hemos regresado a la presencialidad, tenemos que la calidad una vez más ha caído. Antes no nos importaba, pero pasar de algo que era 100% perfecto en calidad de visualización a pasar a una pequeña pizarra al fondo del salón en medio de un montón de gente, realmente se siente. Entonces, lo que yo le recomiendo, querido docente y colega, es que usted planifique qué es lo que va a escribir en la pizarra. No puede ser mucho, tiene que ser un diagrama, tiene que ser algo que realmente usted vaya a utilizar en ese momento. Y siempre, aunque estemos nuevamente en la presencialidad, usted siempre comparta el documento digital. Entonces usted continúe haciendo sus notas digitalmente. Si tiene un proyector, sería mejor, puede utilizar las mismas notas en el pizarrón y compártalas con los estudiantes. Porque los estudiantes nos reportan que algo que han apreciado mucho de la virtualidad es que ellos pueden repasar sus notas cuando ellos lo desean. Pero por supuesto, si sus notas ahora dependen de la calidad que ellos tienen al copiar de la pizarra, ellos no van a tener la mejor calidad de las notas. Sin embargo, si nosotros compartimos nuestras notas digitales, este tema va a ser correcto. ¿Ok? Entonces, una vez más, les pido, si tienen cualquier pregunta al respecto, si tienen cualquier comentario al respecto, entonces les ruego compartirlo en el grupo de WhatsApp que acabamos de crear. ¿Ok? En este momento voy a darles un minuto, por favor, para aquello. Hemos visto 3 temas interesantes. Cómo empezar la clase antes de la clase verdadera. Y por favor, si ustedes tienen preguntas al respecto, los invito a hacerlas en el grupo de WhatsApp. Muy bien, continuamos. La foto que ustedes ven me gusta mucho porque tiene apenas pocas filas de estudiantes. Ustedes son un estudiante más en esta aula, que están sentados en la 4ª, 5ª fila,
¿Pueden ustedes leer las palabras del pizarrón? Entonces, todo el tiempo dense cuenta cómo nuestro uso de las herramientas del aula impacta en el estudiante. Podemos ver a la izquierda, por ejemplo, que tenemos mucho sol y que probablemente en una hora más esto va a llegar al pizarrón blanco y que va a ser muy difícil que los estudiantes puedan ver esto. Entonces, constantemente hay que estar viendo si es que tenemos las condiciones. Soy consciente de que muchos colegios no pueden proveer de tal vez cortinas, pero tenemos que encontrar maneras. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor compartir nuestras notas vía WhatsApp. Los estudiantes ya han aprendido a hacer eso, entonces probablemente ese es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la virtualidad. Continuamos. En resumen, entonces, yo les sugiero anotar en la pizarra y compartir digitalmente. Escribir con letra legible, grande y clara. Es más, en algún momento se vio un estudio que decía que la letra del docente delante en el pizarrón nunca puede ser más chica de 10 centímetros. Por supuesto, este tipo de cosas se estudian en la normal técnica y es importante hacerlo saber a todos los docentes quienes imparten clases. Número 3, planificar qué voy a escribir. No podemos llenar la pizarra de letras, ya que, como yo he visto y como yo alguna vez he cometido el error, mientras se nos acaba el espacio, empezamos a escribir más pequeño, ¿verdad? Entonces, si antes los estudiantes tenían problemas leyendo aquello, imagínense si de paso hacemos la letra más chica. Número 4, no escribir por debajo del horizonte de cabezas de los estudiantes. Y número 5, retirarse de la pizarra. Hay muchos docentes que después de escribir se quedan delante de la pizarra o tal vez solo se retiren un poco pensando que ya dan paso a que los estudiantes vean. Entonces, siempre pensemos en la comodidad del estudiante en estos aspectos. Muy bien, hablemos de la puntualidad. Hay un dicho que dice: si estás a la hora, si llegas a la hora, estás tarde. Si estás tarde, no viniste. Y si estás temprano, estás a tiempo. En otras palabras, para muchos colegas, orgullosamente, la puntualidad es vital. Entonces, al menos usted tiene que estar en el aula 10 minutos antes. De otra forma, todos los puntos anteriores no los va a poder ver. No va a poder ver si sus marcadores funcionan, no va a poder ver si necesita cerrar las cortinas, no va a poder reorganizar los bancos si fuera necesario. A veces hay mucha suciedad, a veces tenemos que llamar al personal de limpieza, a veces se rompió un vidrio, a veces es necesario cambiar de aula, pero todos estos elementos únicamente se pueden lograr si es que nosotros estamos antes de que empiece la clase. A este respecto, quiero dar un consejo en particular. A mí me gusta mucho la puntualidad. Entonces, cuando yo empiezo las clases, que las empiezo a la hora en punto, lo que yo hago es siempre preguntar al estudiante que esté sentado más lejos de mí: caballero, ¿qué hora tiene? Y el señor me dice: son las 7 de la mañana. Correcto. Entonces estamos empezando puntualmente. Una vez más, esto no ocurriría si usted no está en el aula al menos 10 minutos antes. Cuando usted tiene todo preparado, entonces usted hace la pregunta: ¿qué hora tiene usted? Y la respuesta debería ser la hora en punto. Y esto genera un hábito de responsabilidad, de seriedad, un hábito que realmente para los estudiantes lo aprecian mucho. Ahora que está de moda que los estudiantes nos hagan las evaluaciones y que la universidad nos haga las evaluaciones y los colegios evalúen, etc. Este es un elemento que se ve muy bien. Entonces, ustedes son docentes en cualquier categoría, con cualquier grupo etario. Me gustaría mucho ver que esto se vuelva un hábito entre los docentes bolivianos. Una vez más,
Los invito a contactarme si es que ustedes tienen algún plan educativo, si es que quieren hacer algún proyecto. Actualmente trabajo con varias universidades en clases espejo, etcétera. Hay tantas cosas que se pueden hacer en educación para beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, sírvanse, tomar mi número, mi página de internet y, por supuesto, con todo placer, podemos hablar. Continuamos. Yo siempre digo a mis docentes, siempre espera lo inesperado. Y en esta parte quiero contarles una pequeña historia. A mí me invitaron a un TED Talk que hubo en Santa Cruz, el TED Talk Santa Cruz, y me dijeron, mire, usted hace oratoria, y nuestros invitados al TED Talk sienten que tienen un poco de problema con la parte de la presentación. Entonces, por favor, sea tan amable de darles un curso de 3 días antes de la presentación. Entonces, recuerdo que llegué al salón en la plaza 24 de septiembre. Estaban todos los oradores. Y recuerdo que lo primero que les dije es, bueno, para empezar, lo más importante es nunca ponerse nerviosos. ¿Alguno de ustedes es docente profesional? No, ninguno. Todos somos profesionales. Ok. Lo primero que tienen que pensar cuando son docentes, cuando van a dar una presentación, es que siempre tienen que esperar lo inesperado y no dejar que eso los saque del curso. Y recuerdo claramente, y lo voy a recordar por el resto de mi vida, uno de los presentadores dijo, no, claro que no, o sea, TED Talks es la empresa más seria del planeta, ellos saben exactamente qué va a ocurrir, por supuesto que nada inesperado va a pasar. Por ejemplo, esta reunión es un ejemplo de ello. Entonces se dijo que iba a ocurrir a tal hora, usted llegó puntual y entonces estamos en ella. Entonces, ¿qué inesperado va a pasar? ¿Ok? Exactamente 3 segundos más tarde, la banda empezó a tocar en la plaza. Resulta que todos nos habíamos olvidado que era carnaval y estábamos en plena precarnavalera. Y el ruido era imposible. Entonces yo me quedé mirando al señor. Y entonces vino la persona que organiza el evento y me dijo, mire, 1000 disculpas, no teníamos idea, nos habíamos olvidado, nadie pensó en eso, pero este curso es vital porque estos señores en 2 días van a estar presentándose frente a todo el país. Entonces le dije, yo no tengo ningún problema, yo vine preparado, solo necesito un ambiente que no sea tan ruidoso. Y esa noche terminé dando el curso en la iglesia, en la parte de atrás, que tiene una pequeña capilla donde todavía se escuchaban las bandas, no tanto, pero terminé dando la clase frente al crucifijo. Y entonces miré al Señor y le dije, bueno, voy a volver a empezar. Siempre esperen lo inesperado, pero no permitan que los saque del ritmo. Entonces, como docentes, nosotros sabemos que tenemos 50 jóvenes delante de nosotros. Es imposible predecir qué es lo que va a ocurrir o qué están pensando. Y por supuesto están los padres, los directores. Hay tantas posibilidades de que las cosas sean distintas. Cada día es una aventura en la docencia. Pero lo importante es que nosotros tenemos un plan con todo respeto, con toda calma, con toda madurez y profesionalismo. Tenemos que lograr nuestro objetivo cada día. Y eso es esperar lo inesperado. Ok. Quiero hablar de un punto muy interesante que honestamente no lo he visto en otras charlas. Sin embargo, muchos profesores de quienes estoy a cargo como supervisor me han preguntado. Y siempre les cuento mi primera experiencia. Lo que pueden ver en la foto es a Arnold Schwarzenegger en una de sus primeras películas que se llamaba El policía del Kinder.
donde le dan a cargo ser profesor o acompañar a un curso, y él no soportaba a los chicos, entonces se las pasa gritando todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Si ustedes son docentes, sobre todo de colegio, muy probablemente saben a qué me refiero. Quiero que me permitan contarles mi experiencia de mi primer año como docente, porque fue, gracias a Dios, el primer año el cual encontré la solución, y fue totalmente inesperado. Yo entré al aula, por supuesto, tenía 50 angelitos, todos gritaban, yo entré con muy buen humor, pero luego me di cuenta que no podía trabajar. Y para trabajar necesitaba callarlos. Por supuesto, empecé a gritarles, a decirles que silencio, pero por supuesto se callaban unos, los otros hablaban. Si ustedes son docentes, me entienden perfectamente. Más tarde empecé a visitar aulas en compañía del director, y resulta que absolutamente todos los docentes tienen el mismo problema. Más tarde, ya en mi vida adulta, como supervisor, visité distintas aulas, y este es un problema que no para, que no cambia. En todo lugar los profesores tienen problemas, justamente para hacer que los estudiantes los escuchen, y nuestra primera reacción como docentes es gritar. Y por supuesto, lo que gritamos es silencio. Ese es nuestro grito bandera como docentes. Y yo tuve la suerte en mi primer año de hacer algo que hasta el día de hoy es una gran herramienta, y con todo cariño lo comparto con ustedes, esperando que les sirva, señor docente y señora, por supuesto. Yo tenía un curso muy complicado. Yo era profesor en un colegio católico, y por alguna razón este colegio era muy fuerte con los chicos, los oprimía mucho, o eso decían ellos. Entonces habían creado una reacción en los chicos que realmente no soportaban nada del colegio. Y yo estaba pasando clases con el último curso, y los chicos se sentían bastante incómodos todo el tiempo. Así que su reacción era no hacer caso, no hacer nada, etc. Y por supuesto yo me las pasaba gritando. En ese colegio, a la hora del recreo, todos los profesores intercambiábamos mentitas. Entonces llegaba una profesora muy querida y decía, yo encontré estas pastillas que son de menta, pero además tienen miel. Mejor. No, yo encontré estas otras que tienen un calmante natural. Mejor. Entonces, entre los profesores moríamos porque todos nos la pasábamos gritando. Nosotros entendíamos que era parte del trabajo, pero como muestra está este recuerdo tan vivido de que nuestros recreos eran consejos para la garganta, y además intercambiar mentitas. Entonces un día se me ocurrió hacer algo por los estudiantes. Tal vez por esta rebelión que tenían contra el colegio, muchos de ellos eran rockeros, pero muchos, más de la mitad del curso, lo cual es muy raro. Yo casualmente conocí a un amigo, vocalista de un grupo, así que les dije, ok, ¿saben qué? Voy a hacer algo por ustedes, algo que probablemente les guste. Voy a traer un amigo que es vocalista de un grupo, y probablemente ustedes tengan preguntas para él, y probablemente él pueda guiarlos, ya que varios de ustedes tocan instrumentos y quieren ser rockeros y qué sé yo. Perfecto. Entonces me gané un punto con ellos, muy importante. Y entonces vino el señor rockero y entró al curso, y por supuesto yo estaba súper tenso porque dije, estos van a hacer cualquier cosa, espero que no le falten al respeto. Además que, no, yo me empecé a sentir muy inseguro. Entonces yo empecé a gritar, silencio, callado, sentado. Y de pronto entra mi amigo, y con la voz más tranquila y normal les dice, hola. Y camina hasta el centro y les empieza a hablar como si estuvieran uno a uno en un cuarto muy, muy silencioso. Y yo no podía creer lo que estaba viendo, porque él les hablaba como si nada. En ningún momento levantó la voz, en ningún momento les gritó,
en ningún momento se enojó, les hablaba súper tranquilo. Y en respuesta, el curso, quienes querían escucharlo, bajaron la voz a cero. En todo el año nunca había escuchado silencio en esa aula con todos los estudiantes presentes. Esta fue la primera vez que todos los chicos prestaban atención en silencio y callados. Y entonces él contó un poco de lo que hacía y luego vinieron las preguntas y entonces habían 3 que levantaban la mano o que empezaban a gritar, así, y él, mil disculpas, ¿quién hizo la pregunta? ¿Puedes levantar la mano? Ah, ok, perfecto. Entonces, mucho control en sí mismo, sin gritar. Honestamente, y si me estás escuchando, quiero decir que ese día sentí que todo lo que había estudiado sobre educación se veía en un reto, ¿no? Porque realmente yo, quien sí había estudiado, no había logrado ese nivel de confianza. Pero me di cuenta de pronto que realmente esa sí es la manera de hablar a nuestros estudiantes. Entonces, por supuesto, me apropié, robé ese superpoder. Y a la siguiente clase entré así y tuve exactamente los mismos resultados. Soy consciente de que a veces no funciona. Soy consciente de que muchos profesores han tratado y nunca les ha funcionado. Pero tengo la suerte de que todos los profesores que han trabajado bajo mi guía como supervisor, sí les ha funcionado. Y que normalmente cuando yo lo hago en una universidad, incluso hasta con 70 estudiantes, sí funciona. Por supuesto, no es solamente hablar bajo, sino hay varios componentes, ¿no? Está medir cuánto tiempo va a hablar uno. Jamás más de 3 o 5 minutos. Además, siempre con otros elementos que permitan al estudiante interesarlo. Y además siempre midiendo la reacción de todos, ¿no? Y si es que uno nota que hay algo que está ocurriendo o surge un foco de conflicto dentro de la sala, caminar hasta ellos mientras uno sigue hablando. Entonces el tema de la voz es una herramienta muy importante y con todo cariño les digo, espero que esta experiencia que acabo de compartir con ustedes les sirva porque honestamente he visto a muchos profesores sufrir con la falta de respuesta que tienen de los estudiantes y además con cuánto tienen que esforzar la voz. Honestamente, desde muy joven yo trabajé en colegios y es muy complicado, a toda edad, por supuesto. Entonces, espero que este tema les interese y les sirva. Ajá. Bueno, esa era la foto del... Bueno, ese rockero, ¿no? Es un rockero. Ok. Ah, sí, bueno, este es un curso de la normal en Santa Cruz que tuve y probablemente ustedes han tenido cursos así, donde ni siquiera hay aulas suficientes. No hay sillas suficientes y los estudiantes están parados atrás. Y si es que el estudiante llegó tarde, ya no tiene ni silla y tiene que pasar la clase de esa forma. Entonces, la docencia es el trabajo más difícil de este mundo y en Bolivia probablemente más aún. Pero es muy difícil no amar la docencia. Ok, una vez más, los invito a que me contacten. Tengo varios proyectos con distintas universidades en Bolivia, también con universidades de otros países. Yo puedo ayudarlos a contactarse, podemos hacer algo más grande, más bonito, o simplemente conversar sobre educación. ¿Ok? El poder del high five. El high five es definitivamente un invento norteamericano. Es este momento en el que dos personas chocan
las palmas, y luego se ponen alcohol desinfectante. A mí me gusta mucho el high five porque es la forma más sencilla de transmitir energía a la otra persona. Entonces yo invito a un estudiante a hacer algo conmigo frente a todos los demás, a que expliquen algo, a tener una conversación conmigo delante de todos, a resolver un ejercicio, y el premio es el high five. Lo hiciste bien, te esforzaste, trataste de hacerlo, high five. Pero además con mucha energía, obviamente cuidando de no hacerles daño. Y en el tiempo que tengo de experiencia he podido ver que en un simple high five el estudiante cambia totalmente de humor. De pronto se siente activo, se siente bien, se siente validado, se siente contento. Y posteriormente uno puede ver que todos los otros estudiantes persiguen esto. Es más, empiezan a levantar la mano, empiezan a ser voluntarios, también quieren pasar adelante. Sí, los americanos empezaron con esto. Y sí, nosotros lo empezamos a copiar. Pero funciona. Obviamente, uno de los elementos que yo extrañé más durante los 2 años de pandemia fue el high five, porque es parte de mis herramientas. Y realmente es algo que, como les digo, si es que ustedes tratan de hacerlo, miren al estudiante, cómo estaba antes y cómo está después, y cuál es su nivel de participación en la clase después de un high five. Y si quieren, cambiarle el nombre, si es demasiado americano para ustedes. A algunas personas les molesta eso. Pueden cambiar el nombre. Pueden ponerle la palmada entre dos, no sé. Ok, entonces, esas son algunas de las cosas que me han funcionado para tener clases muy dinámicas, estudiantes interesados, y que he enseñado a otros profesores que a su vez les ha ido muy bien, y también son cosas que he logrado observarlas finalmente de mis profesores, y que realmente han logrado clases más dinámicas, más alegres y en definitiva exitosas. Quiero terminar hablando de la timidez. Algunas veces nos toca tener aulas de este tipo. Tal vez no a todos, pero a mí sí me tocó. Y es muy difícil manejar aulas como esta. Uno realmente no puede entender cómo puede haber tantos estudiantes en un aula, pero además las ventanas están abiertas en Santa Cruz porque hace mucho calor, por lo tanto uno recibe todo el ruido de la calle, recibe todo el ruido del patio. Hay niños de otros cursos que van a colgarse de la ventana. Es muy difícil. Sin embargo, realmente hay que ser educador de corazón para que estas cosas no nos avasallen. Y un elemento muy importante para esto es justamente vencer la timidez. Yo tenía un profesor cubano, un mentor cubano, y él decía, un profesor no puede ser tímido. Y por supuesto, en el mundo hay dos tipos de personas. Están las personas que no son tímidas nunca, que se lanzan a todo, son capaces de hablar con quien sea. Y estamos las personas que naturalmente somos tímidas, como yo. Las buenas noticias es que, como yo, pueden aprender a no ser tímidas. Básicamente es mucha práctica, es mucho amor por la profesión, pero es posible. El día de hoy les puedo decir que es posible que una persona tímida se convierta en una persona realmente que quiera atravesar este puente para llegar a los estudiantes. Si un profesor es tímido, se considera tímido y se queda como tímido, no va a hablar a un estudiante cuando vea que hay un problema.
no va a generar este sentimiento de amistad o de estudiante-profesor. No se va a animar siquiera a caminar en los pasillos entre ellos para ver qué está pasando, por qué no trabajan. Nunca va a entender lo que les gusta o lo que no. Y finalmente no vamos a poder aprender de ellos. Es así que quiero terminar con una frase de Confucio. El éxito de una clase no depende de los estudiantes. No importa quién lo diga. Yo creo que el éxito de una clase no depende de los estudiantes. Si estás dormido, tus estudiantes dormirán. Si despiertas, ellos despertarán. Y con eso quiero agradecerles a todos. Muchas gracias por su tiempo. Déjenme saber si es que han logrado interesarse en alguno de estos temas. Una vez más, les dejo el query para que se unan al grupo de WhatsApp Docentes Exitosos y dejen sus preguntas, sus comentarios y con todo gusto yo voy a contestarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sorel. Mientras usted iba explicando, nosotros hemos ido compartiendo el enlace directo para el grupo de WhatsApp que usted ha creado, Docentes Exitosos. Estamos seguros que ya muchos han ido ingresando y dejando sus preguntas para que el licenciado Sorel les pueda contestar durante el transcurso de esta tarde. La verdad que yo iba tomando apuntes durante la conferencia porque la verdad que hay muchos temas muy importantes que a veces como maestros no notamos, ¿no? Yo fui maestra muchos años y la verdad que nunca tuve la precaución de irme hasta el fondo de la sala y ver si realmente el último alumno estaba mirando la pizarra y qué parte lograba copiar. Eran niños pequeños, ¿no? De 7, 6 años más o menos. He tenido niños más pequeños también. Son detalles que la verdad que uno no toma en cuenta, digamos, ¿no? Yo iba anotando en mis apuntes igual el tener el plan A, B y C, porque siempre algo puede suceder en el camino. Me gustó mucho el tema que usted propone de tener empatía con los alumnos, ¿no? De poder ponernos en su lugar, no solamente, entre comillas, ponernos en el lugar de, sino físicamente ponernos en el lugar también de ellos. Romper el hielo, qué importante ese tema que propone el señor Sorel, lograr conectar, ¿no? Con el estudiante, qué importante que es eso. La verdad que valoro mucho la enseñanza que nos ha dado esta tarde. Estoy segura que los que están en casita de igual forma han disfrutado y aprendido muchísimo. Como usted decía, no es una charla solo para docentes, para profesores. Creo que todos en la vida tenemos algún momento en el cual podemos enseñar a los demás y qué mejor que hacerlo con este tipo de técnicas como las que usted nos viene enseñando ya en esta segunda charla, ¿no? En la biblioteca departamental. La verdad que le agradecemos muchísimo, tanto a usted como a todas las personas que nos acompañan. Siempre digo que son los brazos y las piernas de la biblioteca y que nos permiten, ¿no? Poder llegar a nuestros usuarios con temas tan diversos, tan innovadores y que permiten a cada una de las personas que están al otro lado de la pantalla crecer en conocimiento, ¿no? Y aprender de cada uno de ustedes, nuestros disertantes. De verdad le agradecemos. A usted, lo que está haciendo va a replicarse. Lo que está haciendo es muy importante para todos nosotros los escritores. Y si me acompañan en la siguiente parte, vamos a hablar del elemento más importante que debe tener un profesor: autoestima. Interesante, muy bueno. Vamos a esperar entonces la segunda parte para poder aprender muchísimo de eso. Hay que poder, creo que una de las inteligencias que tenemos todos que cultivar, ¿no? La inteligencia emocional, tener autoestima, confianza. Siempre he dicho que es algo que se debe enseñar en el colegio, pero muy puntual lo que usted dice. ¿Cómo puedo enseñar a lo que yo no tengo? Entonces, excelente tema, licenciado. Muchísimas gracias por proponerlo. Para servir. Les agradecemos a todos por su participación esta tarde. Esperamos que hayan aprendido muchísimo desde sus hogares. Los esperamos el próximo domingo, de igual manera, por las redes sociales, Biblioteca Departamental y Fundación Cotas, y por la señal de Cotas también a través de la televisión. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.